Bueno, cordial saludo para los compañeros de vanguardias y escuelas de diseño. Voy a hacer exposición del tema que me ha tocado, que es la evolución del libro en el siglo XIX. Sabemos que entonces estamos enmarcados todavía hasta la mitad del siglo XIX en lo que fue la revolución industrial. Sabemos que ella arrancó a mediados del siglo pasado, del siglo XVIII, entre 1726, 1730 y logró llegar hasta 1840, 1850 en este siglo XIX. Hay algo que es muy importante en lo que fue el devenir del libro, por qué se dio esa masificación, por qué el libro se volvió tan importante. Y es debido a que a todos esos cambios tecnológicos, debido a la revolución industrial y también esos cambios sociales y culturales que fueron generando las otras revoluciones de carácter social, como fue la Revolución Francesa, la gente como tal empezó a necesitar de querer tener más información, de tener nuevas fuentes, de tener más fuentes y empezó a preocuparse para poder tener un poquitico más de conocimiento. Por eso el libro se volvió tan importante. Y esto debido a dos situaciones muy importantes también. Eh, Como bien lo sabemos, hubo un aumento demográfico, hubo un aumento en nivel poblacional, al haber tantos cambios tecnológicos, aumentó el nivel de vida de toda la población, de todas las poblaciones, de todas las ciudades, y resulta que, como bien sabemos, la revolución industrial se pasó a ser de ser una economía basada en la agricultura a ser una economía basada en la industria. Entonces, muchas de la gente se pasó de vivir de los pueblos a las ciudades, entonces hubo un aumento en el volumen de personas. Esto también creó, o se crea el segundo punto, que ayuda a la masificación del libro, en que se crean nuevas formas de generar más papel. Pues, como sabemos, el papel es la materia prima del libro. Entonces se crean máquinas para fabricar más rápidamente el papel, para fabricarlo en masa y para fabricarlo mucho más rápido. Esto hace de que entonces el volumen de creación de los libros sea mucho más rápido y pueda dar solución a las necesidades que se dan en el momento. Tenemos entonces como primer suceso que para 1798 Nicolás Robert inventa la máquina de papel. Esto ayudando entonces a que las imprentas pudieran hacer el proceso mucho más rápido y obviamente masificar el uso del libro. Tenemos un segundo suceso que data para el año de 1800 con la consolidación del papel del editor. Sabemos que en el proceso del libro hay tres actores principales, que son pues, el escritor, el impresor y el editor, ¿cierto? Ya para esta época, cuando ya se le da ese valor al libro, cuando el libro empieza a ser ese elemento que es el que va a dar solución a todas esas necesidades que tenía la gente de conocimiento, de lúdica, de, de, de enseñanza. eh, entonces el editor es quien ya se vuelve la principal eslabón de la cadena productiva, porque es quien se da cuenta de poder generar los negocios a partir de la comercialización de los libros. Entonces, sabemos que este personaje como tal, el editor, ya empezó a darse cuenta que con el libro podían hacerse muchísimas cosas y obviamente generar capital a partir de la comercialización de él. Tenemos entonces que Karl Tauchnitz en Alemania se crea la primera empresa, por decirlo así, o el primer emporio de editores que se llamó la Karl Tauchnitz Publishers. Y ellos en Alemania fueron los primeros que se dieron cuenta en que debían generar libros o generar bibliotecas o generar eh, producto, ¿sí? Que pudieran comercializar y darse cuenta de que haciendo bien las cosas podían eh, generar nuevos ingresos y generar realmente una economía basada en el libro. También es importante anotar que fue el primero en traer la estereotipia en Alemania. La estereotipia es el proceso por el cual se generaban los moldes para poder imprimir más fácilmente lo que se tenía a una mayor escala y varias hojas a la vez.
bien sabíamos, en las imprentas de la época, los tipógrafos hacían los bloques de texto por aparte y hacían los bloques de gráficos por otro lado, o imprimían el texto en un tiraje y en el otro tiraje imprimían los gráficos. En este caso ya la estereotipa con unos moldes en yeso y después unos moldes se pasaba esto en unos moldes en metal, se colocaba todo el texto y todo el gráfico de una vez para hacer la impresión mucho más rápido y hacer esa misma impresión varias veces. Entonces esto ayudó a que se masificara en la producción de los libros. Tenemos un tercer suceso para 1811 con la creación de la imprenta a vapor. Esto hace entonces que ahora sí los libros como tal o todas las impresiones se hagan aún mucho más rápido, con mayor volumen de producción, con mayor calidad. Todo esto debido pues a esos avances que la misma revolución industrial había dejado o que estaba promoviendo. Para 1826 tenemos ya la aparición de la fotografía. Como bien sabemos, la fotografía se convirtió en el elemento gráfico más importante dentro de la comunicación gráfica como tal. Eh, es importante determinar que desde esta época, desde 1826, empezó a haber una evolución en cómo plasmar de la mejor manera lo que una cámara o lo que el ojo como tal de quien estuviera haciendo la fotografía y poderlo pasar fielmente al libro. Hubo una evolución constante hasta que en 1860 llegó el fotograbado, que fue digamos que el proceso principal en la cual ya se podía pasar de lo que se estaba haciendo de las fotografías de la cámara oscura, de las primeras cámaras como tal, para poder representar fielmente en el libro. El fotografado era, era la forma en que esas planchas primitivas de la fotografía se impregnaban en moldes, ¿cierto? En moldes ya de metal y ahí ya se hacía la impresión en el libro. Este proceso de fotograbado vino a durar hasta bien entrado el siglo XX, hasta más o menos 1940, 1950, cuando ya se empezó a ver las nuevas tecnologías con las papeles de Kodak, pero ese proceso de fotograbado fue muy importante y vino a dar a solución y a dar a solución las necesidades que se tenían en el momento con el libro para poder presentar información y poder presentar gráficos de grandísima calidad. No solamente el fotografado pues hacía las reproducciones de la fotografía, sino que también se valían para poder hacer impresión de documentos, impresión de muchas cosas para que quedaran bien situadas en el papel. Tenemos otro evento principal que data para de 1829, siguiendo pues en la historia como tal, que es con la aparición del folletín. ¿Y qué es el folletín? El folletín es las primeras, digamos así, primeras manifestaciones de la novela a partir de publicaciones periódicas. El folletín se convirtió en un elemento en que los diarios como tal se valieron para poder generar harto volumen de ventas y era que entre sus publicaciones iban generando pequeños volúmenes, digamos, de cuentos de grandes escritores del momento como Alejandro Dumas, como Víctor Hugo, ¿sí? Y esto lo hacían para fidelizar clientes. Entonces, en una semana daban el volumen 1, en la otra semana el volumen 2 y en la otra semana el volumen 3 para que la gente fuera eh, conservándolos para luego ya tener la obra completa o eran obras individuales, pero el folletín fue eh, esa forma en que la novela como tal empezó a surgir. Este modelo de comercialización es todavía muy utilizado, lo vemos todavía en los diarios cuando hacen separatas sobre, digamos, vehículos o separatas sobre el cuerpo humano que dan emisiones o ediciones especiales cada tanto, cada semana, cada mes y se viene utilizando todavía hoy en día. Sabemos que para 1849 se da la primera utilización del folletín en Colombia.
Eso lo hace a través del periódico El Neo Granadino, ¿sí? Y la primera serie de folletines se llamó Matilde o Memorias de una joven, escrito por Eugenio Sue. Entonces, en 1842 en Chile fue el primer país en utilizar este modelo del folletín, pero en Colombia ya se da para 1849. Para 1833 aparecen las bibliotecas públicas. Es importante determinar que con anterioridad ya existían las bibliotecas. De hecho, en 1777 la primera biblioteca como tal consolidada es la Biblioteca Nacional de Colombia, aquí en Latinoamérica. Es la primera biblioteca pues ya establecida. Pero lo importante de esta época es, de esta fecha, este hecho como tal es que es en 1833 que en Estados Unidos y en Inglaterra crean ya la biblioteca de carácter público, porque estas bibliotecas que existían antes eran privadas, eran de condes o eran de los reyes o eran de la aristocracia como tal y solamente tenían ellos acceso a estas grandes acumulaciones de libros y la información como tal y toda esa cultura estaba solamente para personas específicas, pero ya en 1933 ya los gobiernos como tal dictaminan las bibliotecas como lugares públicos para que la gente de cualquier clase social pueda ir a conocer, pueda ir a coger un libro y pueda ir a, a entretenerse o a poder pues, consultar lo que quisiera. Eh, Más adelante, en 1854, es que aparece la primera biblioteca ya gratuita, ¿cierto? Que se da en Boston, Estados Unidos. Otro hecho importante se da para 1875 con la aparición de la impresión offset. Ya sabemos que con anterioridad se sabía que se hacía la impresión a través de moldes, o se hacía la impresión con litografía, que era a través de piedra, moldes de piedra, con la utilización del aceite y del agua para poder generar tintas que puedan impregnar más fácilmente el papel, pero el offset ya empieza a cambiar los moldes por rodillos, por transferencia de la información y de los gráficos en rodillos para hacer mucho más rápido el proceso y para hacer acabados mucho más especiales. Entonces esto fue también una evolución de la imprenta para que el libro como tal fuera adquiriendo mayor masificación. Otro hecho importante se da para 1886 con la aparición de la linotipia. La linotipia es una máquina, o era una máquina como tal que se utilizaba para crear bloques de texto. Podemos decir que fue el primer procesador de texto si hacemos la comparación con lo que tenemos ahora. Es decir, esta máquina permitía que la persona como tal pudiera crear bloques de texto, párrafos, ¿cierto? Directamente en la máquina para que ella generara los montes y pudiera hacer la impresión directamente. O sea, antes el tipógrafo tenía que ir generando carácter por carácter, o sea, letra por letra para generar ya las oraciones y de ahí iba haciendo ya el párrafo y de ahí generaba un molde para ir a imprimir con la linotipia directamente la persona en un teclado especial iba escribiendo, ¿sí? Todo el párrafo, toda una hoja, ¿cierto? Y esta máquina le generaba de una vez el molde para hacer la impresión. Entonces podríamos decir que fue el primer procesador de texto. Ya para terminar tenemos el último hecho que se da para 1890, que es con la aparición de los procesos de encuadernación. Y la encuadernación, obviamente, que le daba ese carácter especial al libro, porque teníamos encuadernaciones en cuero, encuadernaciones con joyas, encuadernaciones con muchísimos detalles, pero hay una en especial que es la encuadernación en rústica, que es la que permite hacer una encuadernación mucho más sencilla, pero más vistosa, porque ya con los procesos de litografía, con los procesos de offset, ya se podía hacer transferencias de gráficos mucho más ricos, mucho más, digamos que encantadores para la gente, pero en papeles más gruesos, sin necesidad de utilizar el cuero o hacer encuadernaciones mucho más elaboradas. Entonces la encuadernación rústica permite hacer libros con buen detalle gráfico, pero mucho más baratos de producir. Esto ayuda entonces aún más a la masificación del libro como tal. Bueno, les agradezco mucho. Feliz noche y estaremos presentando nuevas presentaciones aquí en el futuro. Hasta luego.